metodología 1. En este caso, la encargada, la ponente, que es una mente brillante, Andrea Besser, se va a encargar de darle lo que es el tema del sentido químico, en este caso hablando del olfato y el gusto. Así que sin más preámbulo, adelante Andy, ya podemos dar por comenzada la sesión. Ok, muchas gracias, Braulio. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a ver hoy la asesoría de sentidos químicos, gusto y olfato y hacemos la dinámica así que si van teniendo preguntas, las ponen en el chat y vamos a irlas respondiendo durante la presentación, ¿ok? Para no perder tanto el hilo. Y también puse como algunas preguntitas de participaciones que ustedes también pueden responder en el chat, ¿ok? Nada más para ir un poco viendo cómo van con el entendimiento, ¿no? Y si quedan dudas en algo. Entonces, muy bien. Déjame ver nada más cómo se cambian las diapos. Ah, ya. Muy bien. Entonces, vamos a ver sentidos químicos, gusto y olfato. Y miran, eso es el contenido. Vemos primero olfato, la neuroanatomía del sistema olfatorio, la transducción, aquí hay un error, las vías olfatorias, un poco de repaso rápido, la exploración del par craneal 1, que espero que vieron en sus prácticas de laboratorio, y algunas alteraciones de sentido del olfato y un poco de correlación con el COVID, ¿no? Donde pues frecuentemente tenemos justamente una disminución o pérdida del olfato, ¿no? Después vemos el sentido del gusto, igual, neuroanatomía, transducción, vías y alteraciones del gusto. Entonces, empezamos. Miren, la neuroanatomía del sistema olfatorio. Y aquí ya vienen como las primeras preguntitas, ¿no? ¿Se acuerdan o saben cuál es el estímulo efectivo del olfato? Pónganlo en el chat. Ay, el estímulo efectivo. ¿Cuál es el estímulo? Que nos llega a la nariz. Eso, muy bien. Ya los primeros lo están poniendo. Sustancias odoríferas, odorantes, moléculas olorosas, ¿ok? Hay muchos nombres, ¿no? Pero exactamente. Ok, ay, nada más déjame checar. Sí, moléculas olorosas, odorantes que tienen la característica de ser volátiles e hidrófilas, ¿ok? Porque se van a disolver en nuestra mucosa del epitelio olfatorio, ¿ok? Y pueden ser de diferente tipo, ¿no? Pueden ser moléculas ácidas, pueden ser alcoholes, ésteres y también complejos compuestos aromáticos, ¿ok? Realmente somos capaces de percibir muchísimos olores donde hay algunos olores naturales, pero la mayoría son olores compuestos, ¿ok? De varias diferentes moléculas. Y siguiente pequeña preguntita, ¿qué tipo de receptor son justamente esos que usamos en el olfato? ¿Cómo se llaman? ¿Qué tipo de receptores son? Ya, quimioreceptores químicos. Muy bien, exactamente. Pues como ya dijimos al inicio, ¿no? Son sentidos químicos. Entonces, obviamente, van a ser quimioreceptores, ¿ok? Muy bien. Y entonces, el olfato es un sentido muy especial, ¿ok? Por tres componentes que podemos decir básicamente. Primero, aquí tenemos como esa cosa muy especial que no tenemos en los otros sentidos, que la célula receptora, el quimioreceptor, al mismo tiempo ya es la primera neurona de la vía, ¿ok? Que en la mayoría de los otros sentidos, también en el gusto, por ejemplo, no es así, ¿no? Tenemos el receptor y ya que puede ser acoplado a proteína G y después ya pasa a la primera neurona de la vía. Pero aquí el receptor ya es la primera neurona, ¿ok? Otra característica muy importante es que la información en la vía olfatoria no pasa a través del tálamo, sino va directamente a la corteza cerebral, ¿ok? Eso también porque el olfato es muy importante para avisarnos si hay peligro, ¿ok? Y aquí también, consiguientemente, el umbral para que se desencadena toda la vía y se lleve a cabo el potencial de acción, todo lo que vamos a ver más al rato,
Aquí el umbral es muy bajo porque justamente necesitamos ser capaces de percibir ya muy pequeñas cantidades de un olor, por ejemplo, tóxico, ¿no? Si hablamos del gas, nosotros podemos oler el gas ya en una cantidad mínima, ¿ok? Porque justamente tienen la función de prevenirnos de un peligro, ¿ok? Pero como el umbral es muy bajo, o sea, también la concentración del estímulo que llega es muy baja, también el estímulo no dura mucho tiempo, ¿ok? La respuesta al estímulo no dura mucho tiempo. Muy bien, y vemos ahora los componentes de ese sistema. ¿Qué son? Para empezar, el órgano sensorial, aquí es el epitelio olfatorio, ¿ok? Después, aquí en el epitelio olfatorio vamos a encontrar diferentes tipos de células. Células sensoriales, células de soporte y células basales, ¿ok? Más a fondo también vemos como las formas de las diferentes células en el epitelio y su función, ¿ok? Obviamente tenemos toda una vía olfatoria hasta que la información llega a nuestro cerebro y diferentes centros olfatorios que también vamos a ver ahorita más a fondo. Entonces, vemos un poco la anatomía y la función, ¿no? Para empezar, seguramente en la práctica de pares craneales igual lo vieron, ¿no? Que el par craneal 1, que es el nervio olfatorio, justamente, o sea, aquí tenemos una imagen, ¿no? Del epitelio olfatorio, una estructura, esta que se señala aquí, y básicamente los axones de las primeras neuronas de la vía olfatoria, aquí se van se van a juntar para formar el nervio olfatorio. Y la pregunta es, ¿cómo se llama esa estructura aquí? ¿Se acuerdan? Pónganmelo en el chat, si se acuerdan. Eso, muy bien. Max puso lámina cribosa, exactamente. ¿Ok? Muy bien, me gusta cuando participan. Entonces, exactamente, es la placa o lámina criboide, cribiforme del hueso etmoides del cráneo, ¿ok? Y justamente nuestro nervio olfatorio pasa a través de esa lámina para entrar a los bulbos olfatorios y ya, de ahí pues ya, sigue toda la vía, ¿no? Muy bien, entonces, el origen pues, del nervio olfatorio es, como ya dijimos, el epitelio olfatorio, que es su función, pues obviamente la percepción de olores, ¿ok? Y si aquí agrandamos un poco justamente esa parte en el bulbo olfatorio y en el epitelio, nosotros vemos aquí los receptores, déjame poner el puntero. Los receptores que pues dijimos que son las primeras neuronas de la vía, ¿no? Y si nosotros nos damos cuenta, mencionamos tres diferentes células, ¿no? Las células de sostén, que son importantes para la producción de moco, o sea, secreción de moco que vemos aquí, ¿no? El moco es muy importante porque nuestras moléculas odoríferas que llegan al epitelio se van a disolver en el moco producido por las células de sostén y de esa forma pueden llegar a nuestros quimioreceptores. ¿Dónde están los quimioreceptores? En los cilios de nuestras neuronas receptoras sensoriales, ¿no? Y si aquí observamos, aquí vemos las neuronas, ¿no? Aquí en el polo basal encontramos la dendrita y básicamente el final de la dendrita justamente son los cilios donde están los quimioreceptores, mientras que ya más hacia adentro del cerebro, se podría decir adentro del cráneo, está el polo apical y los axones, y justamente los axones son los que van a pasar a través de la lámina cribosa y ya formar, o sea, yéndose por el tracto del nervio olfatorio ya a la siguiente instancia, ¿no? Entonces, ya dijimos, ¿no? Las células olfatorias son bipolares y son al final transductores, ¿ok? O sea, como siempre, en fisio y en todas las materias de la medicina hay muchos nombres para lo mismo, ¿no? Células olfatorias bipolares son las células receptoras, son las células sensoriales olfatorias, ¿ok? Y pues son transductores, ¿ok? Las células de sostén son importantes para la producción de moco y también para la fagocitosis de las células olfatorias, ¿ok?
que van a ser, o sea, las células de sostén las van a fagocitar, pero las células madres basales nos ayudan a la renovación de las células de sostén y de las células olfatorias, ¿ok? Y aquí hay un término que es el turnover, que pasa en menos de 4 semanas, que se va a regenerar esas dos, o sea, las dos tipos de células, ¿no? Las de sostén y las células receptoras. ¿Ok? Y aquí también se puede decir, ¿no? Para verlo de una forma un poco más filosófica, que el epitelio olfatorio al final es el lugar donde el cuerpo, más bien es el lugar en el cuerpo donde el sistema nervioso está más cerca del mundo exterior, ¿no? Porque nos llegan directamente las moléculas del mundo exterior y ya se desencadena toda nuestra vida, ¿ok? Entonces, vemos más a fondo las células receptoras, que ya dijimos que son bipolares y transductores, ¿no? Si hacemos como un aumento para verlo un poco mejor. Bueno, hace ahora una participación en mi laboratorio, pero como no pueden señalar, no se los voy a preguntar, pero es un poco la repetición, ¿no? De lo que yo les dije ahorita. En la parte del axón de las neuronas olfatorios, aquí pues los axones van a formar los nervios olfatorios, ¿ok? Y las dendritas con sus cilios, aquí descansan los quimioreceptores, ¿ok? Importante también ese patrón neural de codificación de olores, ¿ok? Cada neurona olfatoria tiene en la membrana de sus cilios un solo receptor específico, capaz de reconocer varios odorantes, ¿ok? Pero un odorante puede ser reconocido por varios tipos de receptores. ¿Ok? Y eso justamente nos da ese patrón neural de la codificación de los diferentes olores. Entonces, esa codificación con los quimioreceptores, o sea, para empezar hay que decir que los quimioreceptores son receptores que también son acoplados a proteína G, ¿ok? Aquí se van a llamar proteínas G-OLF o GOLF, ¿no? Proteínas G del epitelio olfatorio, ¿ok? Y la codificación porque hay muchísimos diferentes olores y en los humanos, por ejemplo, hay una superfamilia de genes, ¿ok? Hay más de 950 genes odoríferos, pero en los humanos vemos un descenso de esos genes porque 60% son llamados pseudogenes, que ya no son funcionantes, ¿ok? Porque al inicio, como de la evolución de los humanos, sí eran muy importantes, ¿ok? Porque, pues, o sea, había más peligros de supervivencia, ¿no? Pero, pues, se fueron como, bueno, por la evolución de los humanos, el olfato ya no es de los más importantes sentidos, ¿ok? Por lo mismo que ya se fueron como que ya, o sea, ya no son tan funcionantes todos, ¿ok? Y también aquí, por ejemplo, vemos la glándula olfatoria, ¿ok? Que es importante porque esa va a vertir la secreción, el moco, por finos conductos que discurren entre nuestras células de soporte, ¿no? Y dijimos, necesitamos la secreción para que las moléculas odoríferas se puedan disolver en ellas y llegar a los quimioreceptores, ¿ok? Entonces, vamos con la transducción. Bueno, déjame checar si hay alguna duda en el chat, pero creo que no. Espero que vamos bien. Si tienen dudas, escríbenlas, ¿ok? Y con gusto las vamos a responder. Entonces, vemos la transducción. Para empezar, ¿qué es transducción? ¿No? Siempre tenemos que tener bien claros los términos, ¿no? ¿Qué es transducción? ¿Qué es codificación? ¿A qué se refiere eso de la vía, las primeras neuronas, segundas y así? Y podemos decir, la transducción es igual era una participación, pero bueno, es el proceso mediante el cual un estímulo del medio activa a un receptor, pues en nuestro caso quimioreceptor, y se convierte en energía eléctrica, ¿no? Porque al final lo que van a transmitir las neuronas son justamente energía eléctrica, ¿no? Son potenciales generadores que si llegan al umbral van a convertirse, o sea, van a hacer potenciales de acción y llegar con la información sobre el olor que estamos percibiendo hasta la corteza, ¿no? Entonces, vemos un poco más a fondo todo ese proceso, ¿no? Como ya nos dice
definición, ¿no? Tenemos un estímulo del medio externo. Como ya dijimos aquí, son moléculas odoríferas, ¿no? Que van a llegar a nuestros quimioreceptores. Aquí se los voy a... Sí. Van a llegar a nuestros quimioreceptores, que son receptores acoplados a proteína G, ¿ok? Como lo podemos ver aquí. Y entonces, cuando llegan, cuando la molécula odorífera llega y se une a nuestro receptor, el receptor con su proteína G, la proteína G tiene 3 subunidades, la subunidad alfa, beta y gamma. Las subunidades se van a disolver de la proteína y del receptor, y es la subunidad alfa que nos va a activar a la adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa va a catalizar la producción de AMP cíclico. Y el AMP cíclico, como sabemos, actúa como un segundo mensajero, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a hacer? Como nosotros podemos observar aquí, va a abrir canales, ¿ok? Canales de cationes, y va a empezar a entrar calcio y sodio adentro de nuestra célula, ¿no? Entonces se aumenta la permeabilidad de la membrana por sodio, por calcio y también por potasio, aunque no se ve aquí. Y este efecto, o sea, el efecto va a ser que hay una corriente, ¿no?, de calcio hacia el interior de la célula, y nos va a producir un potencial de receptor graduado, ¿no? Aquí lo vemos. Por el calcio se produce el potencial de receptor graduado, y el efecto de ese potencial receptor graduado es que también los canales de cloro se van a abrir, y entonces, porque son canales de cloro dependientes, o más bien activados por el calcio, ¿no? Por la alta concentración de calcio que ahora vamos a tener. Y entonces eso todo nos lleva a que las concentraciones de calcio pues son muy altas, el cloro más bien va a estar saliendo, y entonces llegamos a una despolarización de la célula, ¿ok? Una despolarización de la neurona olfatoria. Y si el estímulo es lo suficientemente grande, si llega al umbral, pues nos va a desencadenar un potencial de acción que va a pasar pues por el nervio olfatorio, ¿ok? Entonces, miren, en la siguiente imagen igual es básicamente lo mismo de la transducción, nada más en otro esquemita del gano, ¿no? Aquí vemos, llega el... Ay, Goofy. Una disculpa por mi perrito. Llega la molécula odorífera al receptor. El receptor es acoplado a proteína G, tiene sus 3 subunidades. Es la subunidad alfa, que al final pues me va a aumentar la concentración de AMP cíclico. Goofy. Una disculpa. Y entonces se abren los canales catiónicos, entra sodio, entra calcio, ¿no? Se genera un potencial graduado y se abren... Déjame cerrar rápido mi puerta para que no se escuche tanto. Ya. Se genera un potencial graduado, se abren canales de cloro, sale el cloro, y entonces si es suficientemente fuerte y llega al umbral, se desencadena un potencial de acción, ¿ok? Muy bien, entonces, no sé, ¿hay dudas hasta aquí con la transducción, chicos? Pónganlos al chat si tienen dudas, si algo no quedó claro. Y lo repito algo, y si no hay dudas, pues vamos con las vías, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Nada de dudas? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos con las vías olfatorias. Miren, primero vémosla un poco de una forma macroscópica, ¿ok? Ya los diferentes centros del olfato, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Del epitelio olfatorio salen las neuronas a través del tracto del nervio olfatorio. O sea, llegan del bulbo. En el bulbo básicamente los axones de las neuronas sensoriales olfatorias, pues, o sea, se juntan y forman el nervio olfatorio. A través o sea, ya estamos hablando que estamos en el bulbo, ¿no? En el bulbo olfatorio salen los nervios olfatorios
olfatorios y a través del tracto olfatorio que vemos aquí, van a llegar, o sea, van a separarse en dos estrías. En una estría olfatoria medial que va hacia atrás y medial, pues como ya dice, pero esa, por ejemplo, no es muy importante para nosotros y para nuestra vía porque eso va a perder en la cara interna del hemisferio cerebral, ¿ok? Mientras que la estría olfatoria lateral, que va hacia atrás y lateral, va a llegar a nuestra corteza olfatoria, ¿ok? Y eso es lo importante para nosotros. Lo vamos a ver ahora también en un otro esquema. Entonces, mira, también lo mismo, ¿no? Las neuronas olfatorias en el epitelio, los axones forman el nervio craneal 1, van saliendo del bulbo olfatorio por el tracto olfatorio, llegan a la corteza olfatoria y de aquí pues vamos a tener muchas proyecciones. Las principales son a la corteza cerebral y al sistema límbico, ¿ok? Y entonces, también básicamente lo mismo, pero ya haciendo un poco más énfasis en los diferentes tipos de células, ¿ok? Llegan las moléculas olfatorias, en los cilios, acuérdense que encontramos los quimioreceptores. Eso toda esa parte está en el epitelio olfatorio, ¿ok? Ok, llegan los estímulos, las moléculas a los cilios y vimos que entre las neuronas sensitivas primarias olfatorias encontramos las células de soporte, ¿ok? Esas células de soporte, bueno, más bien, esas células receptoras, sus axones van a formar el nervio olfatorio, ¿ok? Y ya el nervio olfatorio hace sinapsis, aquí lo vemos, en una estructura que llamamos glomérulo. Vamos a ver ahorita en las siguientes diapos un poco más a fondo qué es el glomérulo, con las neuronas de segundo orden, que son las células mitrales y células de penacho. Aquí en el esquema nada más vemos las células mitrales, pero son dos tipos, ¿no? Células mitrales y células de penacho. Mitrales, ¿qué significa? Porque nos acuerda a la mitra del obispo, y las células de penacho al penacho de Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Por eso puse esas imágenes. Entonces, y las neuronas de segundo orden, o sea, las células de segundo orden ya se encuentran en el bulbo olfatorio, ¿ok? Y dan proyecciones hacia los centros superiores del sistema nervioso central. Puede ser al tracto olfatorio medial, ya lo mencionamos, y al tracto olfatorio lateral. El importante para nosotros es el lateral, ¿ok? Pero también las células, o sea, aparte de las células mitrales, hay células granulares y células periglomerulares, ¿ok? Y estas, por ejemplo, son importantes porque son interneuronas inhibitorias, ¿ok? Si se acuerdan del sentido de la vista, por ejemplo, que creo que es la siguiente asesoría, aquí también tenemos una inhibición lateral, ¿no? Para poder discriminar bien entre dos puntos. Aquí en el olfato va a pasar algo parecido, ¿ok? Tenemos también esa inhibición para poder afinar mejor el olor, ¿ok? Y la información que pues, se va a proyectar hacia el sistema nervioso central, ¿ok? Eso. Y mira, los glomérulos. Como vimos, ¿no? Los glomérulos es básicamente el lugar donde va a pasar mi sinapsis, ¿no? La sinapsis de las dendritas apicales de las células en penacho y células mitrales con el axón de la neurona sensorial olfatoria, ¿ok? Las dendritas de las células mitrales y de penacho solo ramifican para un glomérulo y el axón también solo establece sinapsis en un solo glomérulo, ¿ok? Entonces, eso nos da un fuerte proceso de convergencia y por lo cual se puede decir que los glomérulos olfatorios son las unidades anatómicas y funcionales de todo ese proceso y procesamiento de los olores, ¿ok? Entonces, hablamos ahora, ese esquema es muy bonito porque aquí ya vemos todos los centros olfatorios en el sistema nervioso, ¿no?
Aquí lo mismo, la vía, ¿no? Del epitelio olfatorio va al bulbo, hace sinapsis y ya llega a, por ejemplo, a la corteza, pero también a otros sitios muy importantes. O sea, para empezar, la corteza olfatoria para nosotros es muy importante porque aquí es el lugar donde los olores se van a identificar y reconocer, ¿ok? Y aquí tenemos que hablar de tres estructuras. La corteza piriforme, la corteza prepiriforme, que está en el área de Brodmann 34, y la área entorrinal, que está en el área 28 de Brodmann. ¿Ok? Pero aparte, pues también va a proyectar al núcleo olfatorio anterior, al tubérculo olfatorio, que justo también pues llega a la corteza frontal y a la orbitofrontal. Y en la corteza orbitofrontal se va a dar un significado a los olores percibidos y se van a valorar, ¿ok? Por ejemplo, en peligrosos o no peligrosos, en olores que nos gustan o no nos gustan, ¿ok? Aquí pasa la valoración. Y también muy importante es que hay proyecciones al sistema límbico, porque aquí vemos la amígdala, el núcleo amigdalino, y también al hipotálamo, ¿ok? Y también importante de mencionar, aunque ese órgano ya en los humanos también es un poco más rudimentario, se puede decir, tenemos el órgano vomeronasal, ¿ok? Que en los animales, por ejemplo, es mucho más desarrollado todavía, porque el órgano vomeronasal, como vemos, hasta va a un bulbo olfatorio accesorio y da proyecciones a la amígdala, ¿ok? Y pues sabemos, ¿no? La amígdala, el sistema límbico tiene que ver mucho con la memoria, con gustos, con la conducta sexual, por ejemplo, procesos de reproducción. Entonces, aquí hablamos de los famosos feromonas, ¿no? Que son olores que pues pueden influir justamente en la conducta sexual. Y, por ejemplo, los animales los usan mucho, ¿ok? Pero les digo, en los humanos ya es un poco más rudimentario ese órgano. Muy bien, entonces, no sé si hay dudas hasta aquí ¿Están cambiando diapos? Sí, estoy cambiando diapos, espero que sí se ve. Y a ver, aquí sí veo una. El aumento de voltaje ocasionado por la entrada de calcio hace que el cloro se salga. Exactamente, o sea, las altas concentraciones de calcio abren los canales de cloro dependientes de calcio, ¿ok? Y entonces el cloro empieza a salir de la célula y eso nos lleva a una despolarización, ¿ok? Porque pues el cloro sí lleva sus cargas negativas hacia afuera de la célula y el calcio más bien llega con sus cargas positivas hacia adentro de la célula y también vimos que también entra un poco de sodio. ¿Ok? Entonces, puros cationes con cargas positivas y nos llevan a una despolarización, ¿vale? Proyecciones del sistema límbico, sí, claro que sí. Mira, aquí lo vemos, ¿no? Hay proyecciones exactamente a la amígdala y al hipotálamo, ¿ok? Y sabemos que, o sea, aquí el núcleo amigdalino y el hipocampo son importantes para la regulación, por ejemplo, de la regulación alimenticia, ¿no? Si nos gusta o no el olor de alguna comida, también de la memoria y también más en animales que en humanos de la conducta sexual, ¿ok? Eso es como la función de esas proyecciones a la amígdala y al hipocampo. No sé si hay más dudas, chicos. Ok, a ver, aquí hay más dudas. ¿A qué se debe que una persona sea más sensible a olores? Me refiero a que pueda percibir los olores más mínimos o eso es debido a lo que nos mencionaba de la memoria. De la memoria sí, pero en la parte de las alteraciones o los trastornos de esa vía y del par craneal 1, del nervio olfatorio, podemos ver que también podemos tener una hiperfunción o una hipofunción, ¿no? Que puede ser que justamente en alguna parte de esta vía hay una lesión y por eso, o sea, bueno, si hay una lesión, normalmente es una hipofunción, ¿no? Que ya no percibimos tan bien los olores o hasta hay pérdida total, ¿no? En el sentido del olfato. La hiperfunción puede ser parte de otras patologías, por ejemplo, ¿no? Y
pero no tiene que ver mucho con la amígdala. O sea, la amígdala, el sistema límbico, sí también tiene que ver con la memoria, ¿no? Por ejemplo, si no sé, alguna vez comieron algo y ahora, y les hizo mucho daño, les hizo mal. Por ejemplo, yo una vez comí una carne de res que creo que ya no estaba tan buena, ya olía mal y aún así la comí, ¿ok? Y ahora cada vez que veo res me acuerdo de eso y ya no, y aunque, o sea, tal vez la carne actual ya no huele mal, pero ya está tan adentro de mi memoria, en mi sistema límbico, que ya no se me antoja comer más carne de res. Bueno, a veces aún así lo como, ¿no? Pero sí, eso. Y otra pregunta, en la vía olfatoria existen dos neuronas, la olfativa y las mitrales o en penacho. La olfativa hace sinapsis con solo una de las últimas mencionadas. Sí, mira, en el glomérulo está pues el axón de la neurona olfatoria, ¿ok? Y la dendrita de la célula mitral o de la célula en penacho, ¿ok? Eso se encuentra dentro del glomérulo y aquí es el lugar donde pues se va a hacer la sinapsis. La respuesta de la pregunta es la estría lateral. Ah, sí, sí, exactamente. La pregunta aquí, ¿no? ¿Mediante cuál estría salen los axones de las células mitrales y en penacho del bulbo con el fascículo olfatorio lateral? ¿Ok? La estría olfatoria lateral. Como dijimos, la medial no es muy importante para la vía olfatoria. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, rapidito nada más, la exploración del par craneal, que es muy fácil y que normalmente no es parte de la exploración neurológica, nada más si el paciente ya está quejándose de alguna alteración, se hace también esa exploración, ¿ok? Y como es muy sencillo, se tiene que vendar o pedir al paciente que cierre sus ojos para que pues no puedo ver el estímulo que le estamos dando sin olerlo, ¿no? Y se tiene que alternar la fosa nasal ocluyendo la contralateral, ¿ok? Para que, pues, vamos a checar cada una de las fosas nasales y ofrecer al paciente alguna sustancia ya conocida y que no sea irritante, ¿ok? Como por ejemplo café, jabón o chocolate. Ahora, por ejemplo, o sea, obviamente tiene que ser conocida para que el paciente la pueda reconocer, ¿no? Si, por ejemplo, damos, no sé, a alguna persona de Europa a oler un chipotle y nunca en su vida ha olido un chipotle, pues va a ser muy difícil de identificarlo, ¿no? Y nos podría alternar nuestros resultados. Y no tiene que ser irritante, porque un olor irritante ya me puede activar otros receptores, los nociceptores del dolor, ¿ok? Y entonces, pues ellos tampoco están en nuestra vía olfatoria, ¿ok? Sino más bien en la vía nociceptiva. Por eso, pues, no tienen que ser irritantes, ¿ok? Y entonces, ya mencionamos un poquito las alteraciones, ¿no? Pero mira, se pueden básicamente dividir en dos grupos, ¿no? Las cualitativas, sea una alteración en la calidad de la percepción, y en cuantitativas, si hay una alteración en la intensidad del olor, ¿ok? Dentro de las cualitativas encontramos parosmia, fantosmia y disosmia, ¿ok? Parosmia es la percepción errónea, equivocada, de un olor cuando sí está presente el estímulo, ¿ok? Mientras que fantosmia es lo mismo, pero cuando no haya ningún estímulo, ¿no? Si estoy así, digo, oh, huele a, no sé, huele a ese bistec de res que está hecho a perder, aunque no haya ningún bistec cerca de mí, ¿ok? Y parosmia es cuando sí está el estímulo, pero no logro identificarlo, ¿ok? Y disosmia es también una alteración de la percepción olfatoria que se refiere mucho o está causada muchas veces por una mala higiene bucal, ¿ok? Por eso los puse el cepillo de dientes. Ahora, las alteraciones cuantitativas pueden ser, primero, la incapacidad de percibir olores, que es la anosmia, que encontramos muchas veces en el COVID, por ejemplo.
Y también puede ser hiposmia o hiperosmia, ¿ok? La hiposmia es la pérdida parcial o disminución de o sea, de la capacidad de percibir olores. Y la hiperosmia es el aumento en la intensidad de la percepción de olores, ¿ok? Aquí, por ejemplo, la percepción de olores con la edad, por ejemplo, va a ir disminuyendo, ¿ok? Por eso muchas personas que ya están en la sexta, séptima década de su vida pueden quejarse o de hiposmia o hasta de anosmia, porque justamente las células olfatorias también ya no se van a regenerar tan bien. El turnover que pasa en personas más jóvenes, menos de cada 4 semanas, ya va a haber más dificultades en personas mayores, ¿ok? Por lo cual, pues pueden tener esas alteraciones. Y, por ejemplo, nada más vamos a mencionarlo súper rápido, ¿no? La pérdida de sentido del olfato durante la pandemia por COVID-19. No sé si les ha dado COVID a alguien que conocen y les mencionó que pues justamente ya no puede identificar olores, ¿no? Ya no está oliendo nada, consiguientemente la comida ya no le sabe igual, etcétera, ¿no? ¿A qué se debe eso? Aquí sacaron un artículo que encontré. Hay una reacción inflamatoria en la mucosa nasal y esa reacción inflamatoria aumenta la producción de moco, que es pues el síntoma de la rinorea, ¿no? Y además también hay una reacción inflamatoria en el neuroepitelio, ¿ok? ¿A qué se puede deber eso? O sea, hay inflamación nasal, hay edema de mucosa, por eso hay rinorea, y hay obstrucción del flujo de aire hacia la rima olfatoria. Además, o sea, por la pérdida postviral, por infección e inflamación directa en el epitelio, pues también provoca que haya una neurodegeneración de ese epitelio olfatorio, ¿ok? Entonces, eso pueden ser como posibles causas por qué las personas justamente pierden esta, esta capacidad de oler, ¿no? Pero sí hay tratamientos contra eso, no tanto tratamientos, pero entrenamientos que se pueden hacer para recuperar de mejor forma el olfato, ¿no? También el mismo artículo que yo encontré justamente hablaba de un entrenamiento olfatorio, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer eso? De forma repetida se van a dar cuatro, creo que sí son 4 diferentes olores durante 20 segundos, 2 veces al día, por lo menos durante 3 meses, ¿ok? ¿Cuáles son esos olores? Puede ser, por ejemplo, ahora que aparecen las fotos, el limón, clavel, eucalipto y hojas de rosas, que pues son todos olores bastante fuertes. Yo creo que no es tan necesario que sean justamente esos olores, pero que sean olores conocidos, no irritantes y pues más fuertes, más únicos en su olor, ¿no? Y pues hacer repeticiones de eso para entrenar, pues para entrenar básicamente toda la vía y sus componentes, ¿no? Y sí, el mismo artículo mencionaba que los pacientes tenían una mejoría, que 3 de cada 4 pacientes presentaron una mejoría de esa disfunción olfatoria al mes del diagnóstico haciendo ese entrenamiento olfatorio, ¿ok? Y tal vez incluso personas que ustedes conocen lo han estado haciendo sin saber que se llama entrenamiento olfatorio, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me dio COVID, yo sí cada día olía mis granos de café para saber si todavía tengo olfato o no. Y eso pues también ya es parte del entrenamiento olfatorio, ¿ok? La exposición a olores conocidos. Muy bien, mira, hasta aquí terminamos sentido del olfato y entramos con el sentido del gusto. ¿Puedes poner la liga del artículo, por favor? Viene al final en las referencias, ¿ok? Ahí están. Y si no, al final me acuerdan otra vez cuando termino la presentación y la pongo, ¿vale? Pero sí, muy bien. Y si no hay más dudas, con olfato vamos con gusto. Entonces, lo mismo, hablamos de neuroanatomía, después de transducción, después de la vía y de un poco de correlación clínica, ¿ok?
La neuroanatomía del sistema de información gustativo. Hablamos un poco de generalidades, ¿no? Primero, ustedes díganme, pónganme en el chat, ¿cuántas modalidades gustativas existen y cuáles son? O sea, ¿cuántos diferentes sabores como tal existen y cuáles son? ¿No? Seguramente ya lo vieron. Son 5. Ahí van. Ácido, dulce, amargo, salado y umami. Muy bien, así es. Bueno, y veo una otra pregunta. En caso de pérdida del olfato, ¿qué tiempo se puede recuperar sin tratamiento? Muy difícil de dar una respuesta general a eso, ¿ok? O sea, se tiene que analizar bien a qué se debe la pérdida de olfato y si sin tratamiento o con tratamiento, o sea, si te refieres a pérdida de olfato en el caso de la COVID-19, también aquí, o sea, hay mucha gente que refiere diferentes tiempos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo amigos que tuvieron COVID hace un año y todavía no recuperaron al 100% el olfato, mientras que otras personas después de un par de meses sí lo recuperaron, ¿ok? Pero es muy individual aquí la recuperación del olfato. Pero bueno, seguimos. Entonces, exactamente, como ustedes dijeron, ¿no? Son 5 sabores o modalidades gustativas. El salado, el dulce, el agrio, el amargo y el umami. Umami viene del japonés, significa delicioso, ¿ok? Es como, vamos a ver más a fondo la traducción que es, pero les puse una imagen. Básicamente es un polvito blanco de glutamato monosódico que se va a añadir a la comida en la cocina asiática. Ok, entonces yo tengo también aquí en México una amiga que vivió mucho tiempo en China y se trajo su polvito de umami que ella añade a toda la comida para que sepa más rico. Ok, entonces, y siguiente pregunta que también creo que está muy fácil, ¿qué tipo de receptores es? Pues igual van a ser quimioreceptores, ¿no? Porque pues son sentidos químicos. Y miren, aquí una imagen de una lengua, ¿ok? Porque sí sabemos que hay como ciertas partes de la lengua más sensibles a ciertos sabores, pero aunque se usa eso para aproximar un poco, porque también la inervación en esas diferentes partes, pues va a estar dada por un cierto nervio. Se tiene que decir que en toda la lengua se pueden percibir los 5 diferentes sabores, ¿ok? Antes se pensaba que solamente en esas partes percibimos esos sabores, pero ya se encontró que no, que también, por ejemplo, en la parte posterior de la lengua yo puedo percibir el sabor dulce. O sea, sí hay receptores, nada más que en esas partes hay una densidad más alta de los receptores, en este caso. En la parte posterior de la lengua hay una densidad más alta de los receptores para el amargo, ¿ok? En la parte anterior de la lengua una densidad más alta para los receptores de dulce. Sin embargo, en toda la lengua hay receptores de todos los sabores, ¿ok? Eso es importante para mencionarles. Y miren, el órgano sensorial aquí del gusto es el bulbo gustativo, ¿ok? El bulbo gustativo se organiza en papilas gustativas. Si nosotros ampliamos una papila, ¿no? Vamos a ver también diferentes tipos de células y se parecen un poco las células al olfato, ¿no? Aquí ahí también teníamos nuestra célula receptora, nuestra célula basal y nuestra célula, bueno, la receptora, la basal y creo que las otras sí no son las mismas, y nuestra célula de soporte. Pero aquí en el gusto tenemos también unas células más y van un poco cambiando los nombres, ¿no? La célula de soporte también se llama célula tipo 1 o célula oscura, ¿ok? Después, pues, también la vemos por eso aquí un poco más, en un azul más oscuro. Otro tipo son las células receptoras. Y diferente al olfato, las células receptoras aquí no son todavía las primeras neuronas de nuestra vía gustativa, ¿ok? Sino solamente son los quimioreceptores, ¿ok? También, también se llaman células receptoras o de tipo 2 o células claras, ¿ok?
Y el tercer y el cuarto tipo son las células presinápticas o células intermedias o de tipo 3 y las células basales o de tipo 4. Y como ustedes ven aquí, cada tipo de célula también es más sensible, más afín a un cierto estímulo, a un cierto sabor, ¿ok? Las células de tipo 1 más al sabor salado, las de tipo 2 también. Las células presinápticas o de tipo 3 más al dulce, al umami y al agrio. Y las células basales no son tanto para los sabores, sino también tienen aquí una función de renovación. ¿Ok? Pero no se olviden, lo importante es que todas las sensaciones gustativas pueden ser percibidas en toda la lengua. ¿Ok? Eso es muy importante. Ay, a ver, aquí preguntaron más. ¿Consideras que es importante conocer los receptores propios de cada receptor, de cada sabor? Lo vamos a ver ahorita más adelante en la parte de transducción. Y yo en lo personal, pues no le veo mucho chiste en aprender todos los receptores a memoria, pero por cuestiones del examen yo creo que sí se las tienen que saber, chicos. ¿Ok? Eso, no como tal que significan, porque todos pues van por sus siglas en inglés, pero, o sea, aquí es fácil, porque todas las de TR1, TR2, TR3 es del inglés porque es como el receptor del sabor, ¿no? Taste receptor. Y por eso el nombre, ¿ok? Nada más pues sí tienen que aprenderse un poco con cuál sabor va el tipo 1, con cuál el tipo 2 y así, ¿ok? Que es un poco pues de la parte tediosa de todo esto, ¿no? Entonces, mira, lo mismo que vimos ahorita en otra imagen, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la lengua, de los botones gustativos que están en la superficie de la lengua y se organizan en las papilas gustativas, ¿no? Aquí tenemos una microfotografía de las papilas gustativas en el botón, ¿no? Vemos que hay poros gustativos y de los poros, pues, están saliendo las microvellosidades de estas células. ¿Ok? Y aquí vemos nuestras tres células, ¿no? Las células de soporte o las más claras, que son para el sabor de la sal. Tipo 2, las células receptoras, ¿ok? Que son para el dulce, umami y amargo. Y las células 3 o presinápticas, que son, no, más bien, las células, bueno, sí, las células receptoras son para el salado y también para dulce, umami, amargo, y las células 3, las presinápticas, también para el ácido, ¿ok? Y las células basales no están aquí, pero pues también se encuentran aquí entre las otras tres tipos de células, ¿no? Entonces, seguimos. Mira, también importante, hablando de las papilas gustativas, decir que existen 3 diferentes tipos de papilas gustativas, ¿ok? O sea, los botones se organizan en las papilas y tenemos 3 tipos. Las circunvaladas o caliciformes, que tienen esta disposición, ¿ok? Los botones gustativos se encuentran aquí en como las mini invaginaciones de la papila, ¿ok? Y tienen justamente una disposición en B, bueno, como en V, pero en V, en esa letra, ¿no? Las papilas foliadas se encuentran en los bordes laterales de la lengua. Y aquí los botones también están como en las invaginaciones y hay glándulas serosas, ¿no? Y las papilas fungiformes, que pues como nos indica su nombre, tienen como una forma de un hongo, están en la superficie dorsal de la lengua y se encuentran más en la punta anterior, ¿ok? Esos son los 3 tipos de papilas, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos con la inervación, ¿ok? Por los diferentes nervios. Aquí también tenemos nuestra lengua, tenemos los diferentes tipos de las papilas, tenemos la yema gustativa, o sea, ya, la papila gustativa con los diferentes tipos de células. Y nosotros observamos aquí, ¿no? Bueno, aquí en la imagen vemos 2 diferentes nervios craneales, que es el 9 y el 7, pero además el nervio craneal 10 también es importante.
Vemos aquí, tiene una inervación motora y una inervación sensitiva y gustativa. La sensitiva será por 3 nervios. El nervio facial o par craneal 7 inerva los 2/3 anteriores de la lengua. El nervio glosofaríngeo o par craneal 9 inerva el tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Aquí lo vemos. El par craneal 9, el 7, los 2/3 anteriores y la raíz de la lengua, así como la epiglotis y también área, o sea, fuera de la lengua, como la faringe y la laringe, está inervada por el nervio vago o el par craneal 10, ¿ok? Y la inervación motora será por el nervio hipogloso o el 12, el par craneal 12, ¿ok? Excepto el músculo palatogloso, que está inervado de forma motora por el plexo faríngeo, ¿ok? O sea, también sabemos que hay un montón de músculos, ¿no? En esta región de la boca y de la lengua y así. Y pues inervación motora de la lengua, el hipogloso, ¿ok? Menos el músculo palatogloso, que está inervado por el plexo faríngeo. Lo vamos a ver también ahorita en la vía un poco más. Entonces, mira, transducción. Para empezar, hay 2 diferentes mecanismos de liberación de neurotransmisores que se van a liberar, ¿ok? Si ustedes apenas tuvieron o van a tener ahorita la práctica de fisio de músculo, ¿no? Con el conejo. Ahí también, en la sinapsis mioneural, por ejemplo, vemos la liberación de acetilcolina, ¿no? Del neurotransmisor acetilcolina. Aquí es parecido, pero pues no es acetilcolina, ¿verdad? Pero los 2 mecanismos, tanto el vesicular como el no vesicular, se va a desencadenar por calcio, ¿ok? Por la alta concentración de calcio. Y entonces, tenemos liberación de serotonina de su vesícula, ¿ok? Y eso va a pasar en los sabores del ácido y del salado. ¿Ok? Y la liberación no vesicular de ATP vamos a tener en los otros sabores, en el dulce, el amargo y el umami. ¿Ok? Se van a dar cuenta ahorita que hablamos de la transducción de cada sabor, que dulce, amargo y umami tienen un proceso muy parecido, ¿ok? Y ácido y salado también. Cambia un poquito los canales, pero también es bastante parecido, ¿ok? Y entonces, vamos a empezar con el salado y el ácido, ¿ok? Aquí es muy conocida la imagen del borón, donde toda esa parte viene muy bonito, ¿ok? Empezamos con el salado. Para empezar, ¿qué sustancia salada es la que pues, más conocemos? Es la sal de mesa, ¿no? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a ser aquí mi estímulo. Y cómo va a entrar a través de unos canales que se llaman ENaC, que son los canales de cloruro, canales de sodio en el epitelio gustativo, ¿no? Son canales epiteliales de sodio, ¿ok? Y esos canales son sensibles a amilorida. Entonces, por ejemplo, hay un fármaco que contiene amilorida, amilorida es una sustancia que también se usa como diurético, ¿ok? Entonces, diuréticos pueden bloquearme estos canales de amilorida, pero sin embargo también hay canales ENaC que no son sensibles a amilorida, ¿ok? Entonces, pues, la transducción se sigue llevando a cabo, ¿no? Aquí les puse una imagen de una mezcla de furosemida y amilorida, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Altas concentraciones de cloruro de sodio nos van a dar como una sensación muy atractiva, muy rica de una comida, ¿no? O sea, sabemos. Aquí en México también ustedes ponen sal a todo, ¿no? ¿Y a poco no los tacos con sal saben mejor, ¿no? O sea, casi siempre todos le ponen sal, mucha sal a todo. Mientras cuando hay concentraciones bajas de sal, no nos gusta tanto o percibimos que nos hace falta un poco de sabor, ¿no? Y entonces, mira, ¿cómo va a ser aquí
todo el proceso, ¿no? O sea, tenemos el estímulo salado, ¿no? El cloruro de sodio, que a través de los canales de sodio del epitelio va a entrar el sodio a la célula, pues lleva sus cargas positivas hacia adentro, despolariza la membrana, ¿no? Y entonces aumenta el gradiente de sodio, mientras que la permeabilidad va a seguir fija, ¿ok? Y entonces, pues ya, desencadena aquí también, o sea, la concentración de sodio también más bien, o sea, la concentración de sodio, la alta concentración de sodio me lleva a la despolarización de la membrana, y entonces la despolarización me provoca que se abren canales de calcio dependientes de voltaje, y el calcio, como vimos, ¿no? En el mecanismo vesicular de la liberación de neurotransmisor, que aquí pues se desencadena por el calcio, ¿no? Entonces el calcio me desencadena el proceso de liberación de neurotransmisor, que va a ser aquí serotonina, de sus vesículas, ¿no? Y se va a salir de mi neurona, ¿ok? Bueno, de mi célula, ¿no? Eso, aquí lo mismo, ¿no? O sea, al final, el salado sodio entra por los canales de sodio epiteliales, el ENaC, y me provoca despolarización. La despolarización me abre los canales de calcio dependientes de voltaje y se libera el neurotransmisor, la serotonina. En el ácido es parecido, pero hay más canales. O sea, también el ENaC es importante en el ácido, pero también hay otros canales, ¿no? Sensibles a ácido y canales con selectividad catiónica. El estímulo del ácido, como vemos aquí y como les puse aquí, será por los protones de hidrógeno, los hidrogeniones, ¿no? Esos hidrogeniones también llegan a mi receptor y ahora me van a abrir diferentes tipos de canales. Tenemos canales complejos que son sensibles al ácido, ¿ok? Aquí el canal catiónico no selectivo, por sus siglas TRPP3. También tiene otro nombre que es PKD2L1 y el PLD1L3, ¿ok? Eso es el canal complejo sensible al ácido. ¿Ok? Otros canales importantes aquí son selectivos, o sea, son con selectividad catiónica, ¿no? Y porque el otro canal es no selectivo y los canales activados por hiperpolarización son selectivos, ¿ok? Al catión del hidrógeno, ¿no? Y también hay canales sensibles a ácidos que se llaman ASIC. O sea, ustedes pues tienen que quedarse con los nombres, ¿no? El TRPP3, el PLD1L3 es un canal sensible al ácido. Canales con selectividad catiónica es el canal HCN por hiperpolarización y el canal ASIC, ¿no? Sensible a ácidos. ¿Ok? Aquí los vemos, ¿no? Los complejos de los canales, igual que me van a provocar, pues son canales para que pueda entrar el sodio también, ¿ok? Me va a despolarizar la membrana, me lleva eso a que se abren mis canales dependientes de voltaje de calcio y entonces también tenemos liberación del neurotransmisor aquí. Y aquí también se tiene que mencionar un proceso que se llama carbonatación. La carbonatación, que es nombre complicado, pero realmente no muy difícil, ¿ok? Es cuando tomamos agua mineral, ¿no? Agua con gas. En agua con gas, pues encontramos una concentración de CO2, ¿ok? Una alta concentración de CO2. Esto me provoca la expresión de anhidrasa carbónica, ¿ok? Y la anhidrasa carbónica, aquí nada más como dato curioso, ¿no? Se menciona que hay fármacos que son antagonistas de la anhidrasa carbónica y personas que toman estos fármacos, por ejemplo, mencionan que bebidas con gas, como refresco, como cerveza, ya no les saben muy bien, ¿ok? Ya no les saben a casi nada, justamente porque pues ya no se va a expresar la anhidrasa carbónica y no van a tener toda esa transducción del sabor, ¿no? Del estímulo que les llega. Eso.
Y sí, yo creo que es importante y interesante. Y aparte, a ver, me preguntaron también, por ejemplo, una vez, em, ¿qué sabor se podría decir tiene la sangre? ¿No? Porque se han sangrado alguna vez, por ejemplo, de la nariz y les llegó a la boca y probaron su sangre. Entonces se pueden dar cuenta que el sabor de la sangre es un poco metálico y hasta cierto grado un poco salado, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay cloruro de sodio, o sea, también aquí hay sodio en la sangre, ¿ok? Y por eso, pues, va a pasar por la misma transducción como de la sal normal, ¿ok? La sangre. A ver, otra pregunta. En el olfato, ¿el moco cumple un papel similar a la de la saliva del gusto? Exactamente. Así es. Ok, la saliva del gusto también ayuda a que los estímulos pueden llegar mejor a los receptores y en el olfato, pues sí, es el moco que produce las glándulas, ¿no? Que ayuda a que también lleguen a los quimiorreceptores. Muy bien, entonces vamos con el siguiente sabor que es el dulce, ¿ok? Déjame nada más encender mi luz porque ya se está viendo la luz. Entonces, dulce, umami y amargo tienen una transducción parecida, ¿ok? Nada más vamos a especificar aquí también un poco los diferentes tipos de canales, ¿ok? Que se van a usar. Entonces, mira, en el dulce también tenemos nuestro estímulo dulce, ¿no? Que puede ser un saborizante, una molécula de azúcar, por ejemplo. O sea, justamente dulce, umami y amargo son receptores acoplados a proteína G, ¿ok? O sea, si también lo reflexionan un poco, el salado y el ácido son más bien receptores ionotrópicos porque son de ligando, ¿no? Con ligandos. Y porque aquí son muy importantes los iones, el sodio principalmente, ¿no? Pero dulce, umami y amargo son receptores acoplados a proteína G. Entonces, nuestra molécula de azúcar se va a unir al receptor gustativo, que es un dímero de T1R2 y T1R3, y acoplado a proteína G, ¿no? GPCR significa receptor acoplado a proteína G, ¿ok? Este receptor gustativo va a activar nuestra proteína G, que es glucina, en ese caso, y la glucosina estimula la fosfolipasa C, que provoca esta fosfolipasa C un aumento de IP3, que es IP3, ionositol 1,4,5 trifosfato. ¿Ok? Ionositol trifosfato. Y el aumento de ionositol trifosfato que me va a provocar el aumento de la concentración de calcio. O sea, al final a los canales de calcio entra el calcio y o sea, van a abrirse otros canales que son los de la familia TRPM5, ¿ok? O sea, aquí los siglos que significan receptor, potential, cation, channel, y es la subfamilia M5, ¿no? TRPM5, que son igual canales iónicos de potencial de receptor transitorio, ¿ok? O sea, alta concentración de calcio, abre esos canales TRPM5, entra sodio, ¿ok? Despolariza la membrana, aquí lo vemos hasta abajo, despolariza la membrana y además, pues la alta concentración de calcio provoca también la liberación de neurotransmisor, ¿ok? Entonces, esos son los pasos, que van a ser los mismos pasos, nada más otros canales en umami y amargo, ¿ok? Llega el estímulo al receptor, el receptor es acoplado a proteína G estimula fosfolipasa C aumenta la concentración de IP3 también abre los canales de calcio, entra mucho calcio, eso abre otro tipo de
canales de TRPM5 dejan entrar el sodio, hay una despolarización, se ve súper positiva mi célula, y entonces también se van a liberar neurotransmisores, ¿ok? Lo mismo un poco en otras imágenes, ¿no? Pero los mismos pasos, ¿no? Dulce umami, son un receptor en la membrana acoplado a proteína G, aumento de IP3 y de calcio, abre canales de TRP y hay una despolarización, ¿ok? Eso se llama, un poco más resumido, son los pasos. Entonces, dijimos, en amargo y umami es muy parecido, pero el sabor amargo, ¿por qué es muy importante para nosotros? Porque normalmente el amargo puede ser una sustancia tóxica o un veneno, por ejemplo. Entonces, ya muy bajas concentraciones, ese sabor amargo nos va a provocar una respuesta, ¿ok? Que quiere decir que el umbral al sabor amargo es muy bajo. ¿Ok? Aquí lo vemos en comparación con los otros sabores, que por ejemplo, la estricnina, que es un pesticida contra ratas y pájaros, por ejemplo, tiene un sabor amargo y ya una concentración de 1.6 micromoles por litro va a desencadenarnos potenciales de acción, ¿no? Que van a través de toda la vía. Mientras si lo comparamos, por ejemplo, con el dulce, con la glucosa o con el salado, donde el umbral, ¿no? O sea, son 2.000 micromoles por litro en el salado y 80.000 en el dulce, ¿ok? Eso es importante porque justamente tiene una función de protección, ¿no? Y de sobrevivencia, ¿no? Para que nos envenenamos. Entonces, es la misma imagen, pero ahora nos enfocamos en el estímulo amargo, ¿ok? El receptor pues también es acoplado a proteína G, ¿ok? A la glucosina, pero ahora me va a abrir, o sea, también va a ser la misma vía, ¿no? La proteína G estimula a la fosfolipasa C, eso aumenta la cantidad de IP3, abre el canal TRPM5, entra sodio, hay una despolarización, se activan canales de calcio, entra calcio y se libera el neurotransmisor, ¿ok? Lo mismo en el amargo, pero aquí los receptores para el sabor amargo son dímeros de receptores de proteína G de T2R, ¿ok? Aquí es T2R. Y pues también aquí es la misma familia de los canales, ¿no? TRPM5. En el umami, por ejemplo, ya dijimos, ¿qué es umami? Significa en japonés delicioso, ¿ok? O sea, es un aditivo de la comida asiática, que es pues de aminoácidos epitomizados por glutamato monosódico, ¿ok? O sea, aminoácidos glutamato monosódico, eso es umami. Tiene la misma vía. Igual nada más van cambiando un poquitito el receptor, que aquí es un heterodímero de la proteína G, del receptor de la proteína G, D1R, T1R1 y T1R3. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Lo mismo. Llega el estímulo, proteína G activa fosfolipasa más bien aumenta concentración de IP3 y de calcio, abre canales de PM5, entra sodio, entra mucho calcio, hay despolarización y liberación de neurotransmisor. ¿Ok? Nada más cambia el receptor umami. Y pequeño resumen, ¿no? Hablamos, hay dos diferentes tipos de receptores aquí. Uno son ionotrópicos, dependen de iones, sobre todo del ion sodio, ¿no? Y pues la liberación del neurotransmisor depende del calcio. Entonces el salado y el ácido son controlados, o sea, aquí importantes son los conductos controlados por ligandos, son los receptores ionotrópicos, mientras que el dulce, el umami y el amargo son metabotrópicos, porque son receptores acoplados a proteína G, y tenemos dos familias, el T1R y el T2R, ¿ok?
A ver, hasta aquí dudas. ¿Podrías repetirlo de lo amargo en lo que cambia, por favor? O sea, sí. Bueno, igual aquí lo vemos, pero sí. Mira, lo único que cambia son los receptores. O sea, dulce, amargo, umami, misma vía, ¿no? Receptores acoplados a proteína G. La proteína G estimula fosfolipasa C, hay un aumento de IP3, abre los canales de DRPM5, entra sodio, hay despolarización, abre canales de calcio dependiendo de este voltaje, hay despolarización y liberación de neurotransmisor. La diferencia son los canales, más bien son los receptores, ¿ok? El amargo, el receptor son dímeros de T2R. Eso es lo que cambia y que el umbral, para que haya una respuesta, para que se desencadene un potencial de acción, el umbral es muy bajo, ¿ok? Para el amargo, porque el amargo normalmente son sustancias tóxicas o venenosas, como estricnicina, ¿ok? Que es justamente un pesticida para ratas y pájaros, ¿ok? Eso es lo que cambia. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, espero que no. No, espero que sí les quedó claro. Si van saliendo dudas, escríbenlas, ¿no? Miren, también otra transducción, porque aquí cambian los receptores. Les puse la de agua y la de grasa, ¿ok? La transducción de agua, aquí importante es el receptor TAS1R, ¿ok? Que al final también es un receptor del sabor del dulce, ¿ok? Nada más por curiosidad, normalmente eso no preguntan mucho, pero justamente TAS1R es un receptor humano del sabor dulce, ¿ok? Por eso es tan rico el agua. Y la grasa también tiene un receptor que es el CD36, ¿ok? Que es un receptor de lípidos, básicamente, ¿ok? Eso nada más aquí. Y vamos ahora también con la vía gustativa. Mira, aquí también ese bonito esquema y vámoslo descifrando paso a paso, ¿ok? Ya vimos en la parte de la inervación, ¿no? Que tenemos inervación según qué parte de la lengua es por 3 diferentes nervios, ¿no? El par craneal 7, el nervio facial, el par craneal 9, el glosofaringeo y el par craneal 10, el nervio vago, ¿ok? Entonces vamos a ver cada par craneal. El par craneal 7, aquí, o sea, el nervio es más bien, o sea, una rama, se podría decir, del par craneal 7, del nervio facial, es la cuerda del tímpano, ¿ok? Que llega ¿a dónde? A los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Y a cuáles encontramos ahí? En los 2 tercios anteriores de la lengua. Pónganmelo en el chat. Hasta les puse la imagen, o sea, es muy fácil. Es nada más para ver si no se han dormido todavía. En los 2 tercios anteriores de la lengua. Eso, el agrio, el dulce y el umami también. Sí, sobre todo el dulce y el agrio, ¿no? Pero sí también el umami. Muy bien. Ay, tienen que ver. Ajá. Y también un poco de salado, ¿ok? Como son los 2 tercios anteriores, o sea, eso es el tercio posterior y los 2 tercios anteriores. ¿Okay? Muy bien. Ahora, el tercio, justamente el tercio post de la lengua, ya medio lo dijimos, es el amargo y también hay un poco del agrio aquí, ¿ok? Y este es inervado por el nervio, por el par craneal 9, ¿ok? Mientras que, como vemos aquí en el ejemplo de la faringe, pero también otras áreas extralinguales, o sea, no en la lengua, pero faringe, laringe, epiglotis, son inervados por el par craneal 10, ¿ok? El vago. El 7, 9 y 10 entran al tronco encefálico. De aquí se dirigen a través del tracto del núcleo solitario al
núcleo solitario del bulbo raquídeo. De aquí, en el menisco medial ipsilateral para llegar al núcleo posteromedial ventral del tálamo, y de aquí ya se dan las proyecciones a la área de Brodmann 36. ¿Ok? Y más específicamente, si agrandamos aquí un poquito, la corteza gustativa, específicamente también a la ínsula anterior y al opérculo frontal. ¿Ok? Entonces, a ver, tercios de la lengua, a través de la cuerda del tímpano, par craneal 7, encefálico, bulbo raquídeo, el núcleo solitario, asciende por el menisco medial ipsilateral, núcleo posteromedial ventral del tálamo y llega a la corteza gustativa. Tercio posterior de la lengua, a través del par craneal 9 y lo mismo, ¿no? Tronco, bulbo, menisco medial, ipsilateral, llega al núcleo posteromedial, ventral del tálamo y llega a la corteza. Y las áreas extralinguales, como faringe, laringe, epiglotis, a través del par craneal 10 y lo mismo, ¿no? Tronco encefálico, bulbo raquídeo, menisco medial ipsilateral, al tálamo en el núcleo posteromedial ventral y corteza gustativa. Espero que no haya dudas. Si hay dudas, pónganlas en el chat. Y vamos con alteraciones del gusto, ya lo último que vamos a ver, ¿ok? Sé que luego lo de las vías es un poco complicado, pero realmente es que ustedes se hagan el esquema una vez y sí se aprenden cada componente del esquema, ¿no? Y también comparan un poco, o sea, si aquí comparamos un poco olfato y gusto. Y dijimos que lo especial, lo special en el olfato es que no pasa a través del tálamo, ¿no? O sea, ahí teníamos el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio, el tracto del nervio olfatorio y ya daba sus proyecciones a los centros olfatorios en la corteza, ¿no? En la corteza, en la amígdala, en el hipocampo. Pero aquí, en el gusto, pues sí pasa a través del tálamo, ¿no? Muy bien, entonces, vemos alteraciones en la detección del gusto, ¿no? Aquí podemos tener una ageusia, que es la ausencia total del gusto, ¿ok? O sea, no percibo un sabor, ningún sabor, ¿ok? ¿A qué se puede dar eso? En la COVID-19 también podríamos identificar eso y pues en algunos pacientes bueno, no se trató realmente, pero sí se recuperaron los pacientes y recuperaron la sensación gustativa, pero algunas también no, ¿no? También se nos quedaron en long COVID. Pero también aquí la edad y el tabaquismo crónico, por ejemplo, pueden darnos una ageusia, ¿ok? Pero también si hay una lesión en alguna parte de nuestra vía, nos puede dar esa patología, ¿ok? También podemos tener una disgeusia o una parageusia, que es una distorsión, que es una percepción distorsionada del sabor, ¿ok? Puede ser un sabor metálico, o sea, como algo dulce, pero tengo un sabor metálico, salado o rancio en la boca, ¿no? También podemos tener una agnosia gustativa, que es la incapacidad de reconocer una sensación gustativa, ¿no? O sea, sí hay sensación, sí me sabe algo, pero no puedo reconocer qué es, ¿ok? Mientras que, y aquí tenemos que diferenciar bien, mientras que en la ageusia no percibo nada, o sea, ni siquiera algo erróneo, no percibo absolutamente nada, ¿ok? Y también puedo tener una hiper o una hipofunción, ¿no? Una hipergeusia es la reducción de la sensibilidad gustativa y la hiper es el aumento en la sensibilidad olfativa gustativa, digo, ¿ok? O sea, lo mismo, hipo, ausencia total, y puede ser la percepción errónea, ¿no? La disgeusia o la parageusia. Y un poquitito de correlación clínica con la COVID-19, ¿no? Porque aquí teníamos pues justamente el cuadro de anosmia, la pérdida del olfato y disgeusia, ¿no? O sea,
Aquí, o la pérdida total del gusto o también la percepción errónea de sensaciones gustativas, ¿no? ¿Y a qué se debe? O sea, sí es un proceso pues muy largo, ¿no? Tiene que ver mucho con inflamación, con o sea, con una carga postviral que me provocó inflamación, que me provocó que hay una degeneración de pues sí, de las células, de las neuronas en las diferentes vías, etcétera, porque como vemos aquí, por ejemplo, bueno, en el bulbo gustativo vamos a tener también un aumento de interleucinas, de factores de crecimiento, factores tumoral, necrótico tumoral, etcétera, ¿no? Que justamente pues me llevan a una inflamación, a una infección y a neurodegeneración, ¿no? Y por eso tenemos esas patologías. Entonces, importante que sepamos todo lo de las vías. Y mira, esas son las referencias. Alguien preguntó por el artículo. Un artículo es este, que era un artículo en alemán, pero creo que está en inglés también. Y este también era un artículo, la pérdida del sentido del olfato durante la pandemia, es el último. Y también no, el último es ese, Potential Mechanisms for COVID-19 Induced Anosmia. Ok, por si quieren sacarle un screenshot o algo y buscarlos. Y no sé si tienen dudas, comentarios, dudas, pónganlos en el chat y llegamos ya al final. Las diapositivas de alteraciones, claro que sí. Aquí está. No, no en todas se libera serotonina. Serotonina en lo salado y en lo ácido, y en dulce, umami y amargo es ATP. Y no sé. Ajá. No sé si hay más dudas, más dudas. Ah, sí. Eran grabadas las clases. Sí, podríamos también dividirlas. Sí, 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 en quanti y quali también, exactamente. Sí, también aquí vía de umami amargo dulce es la misma vía porque son receptores metabotrópicos acoplados a proteína G con los mismos pasos, ¿ok? Exactamente, cambian el tipo de receptor, o sea, más específico el tipo de receptor, pero todos son acoplados a proteína G. La transducción de salado, ok, a ver. Oh, sí, es cierto. Qué bueno que lo dices, aparece dos veces hiper. Obviamente la reducción es hipoglucemia, ¿ok? Y lo de abajo es hiper. O sea, reducción obviamente es hipo. Y sí. A ver, alguien quería... Ya me perdí en los comentarios. Eso de que si van a quedar grabadas o no, no sé si lo van a publicar o no, pero les avisamos eso. A ver, salado y dulce, sí. Bueno, voy a regresarla como todavía tenemos tiempo. Salado y dulce. Mira, aquí está. ¿Ok? El dulce, así, ¿no? Llega el estímulo dulce, se une al receptor gustativo que es acoplado a proteína G, a gustosina. En el caso del dulce es un dímero de T1R2 y T1R3 y activa proteína G,
la proteína G estimula la fosfolipasa C, eso aumenta la cantidad de IP3, o sea, el inositol trifosfato, lo que me va a aumentar la concentración de calcio, que me activa mi mecanismo de liberación de neurotransmisor, y abre los canales de TRPM5 a través de los cuales va a entrar sodio, ¿ok? Entonces hay despolarización y liberación de neurotransmisor, ¿ok? Eso es del dulce. Ok, no tenemos instructor como tal. Por ejemplo, por el Facebook del Departamento de Fisiología les avisamos. Ok. Ok. Un comentario en ruso por aquí. Ok, y creo que quería también alguien lo del salado. Déjame también regresar al salado. Aquí está. Miren, la vía del salado también llega a nuestro estímulo salado, que es cloruro de sodio, ¿no? Pasa a través de receptores ENaC, ¿ok? Que son al final canales de sodio en el epitelio, ¿ok? Y que son sensibles a amilorida, pero también hay canales ENaC insensibles a amilorida. Entonces entra sodio con sus cargas positivas, despolariza la membrana, la despolarización en la membrana abre canales de calcio dependientes de voltaje y entonces también aquí inicia el mecanismo vesicular de la liberación de los neurotransmisores. ¿Ok? Eso. Y a ver si hay más preguntas. ¿El botón y la papila son lo mismo? No, a ver, el botón se organiza en papilas. Ok. Si nos preguntan sobre la unidad del gusto, podría decir que es el botón gustativo. Más bien son... Ay, espera. O sea, no se menciona como tal que es la unidad funcional, el botón gustativo. Yo más bien diría que es la papila gustativa, ¿ok? Pero normalmente no preguntan unidad funcional del gusto, ¿ok? Nada más que en olfato sí se menciona que es el glumérolo, donde justamente pasa la primera sinapsis. El sabor, picos. Ok. Bueno, no sé si hay más preguntas. O ya lo terminamos. Braulio, ¿cómo ves? Pues sí, Andy, yo creo que ya no hay más preguntas, te rifaste, no creo que haya quedado ninguna duda. Entonces, pues ya saben, ella fue Andrea Besser, es instructora brillante aquí de fisio, como pueden ver dio muy bien el tema. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión y pues nada, ojalá nos puedan seguir acompañando el resto de la semana, porque como ya ven, estas asesorías sirven súper bien y mentes muy preparadas se encargan de poder dar toda esta información de la mejor manera. Entonces, pues espero que lo hayan agradecido. El tema de las grabaciones, de las clases, más adelante se dirá qué se planea hacer con eso. De mientras solo lo tenemos como un respaldo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, si llegáramos a difundirlos de alguna manera, ya se los diremos. Si no, pues simplemente no se va a hacer ya. Entonces, espero que les haya gustado. Muy bonita tarde a todos. Sí, muchas gracias. Bonita tarde. Saquen 10 en sus exámenes.